Lune de Balrog es un juez suplente del juez del inframundo Minos de Grifo, quien juzga y hace ver los supuestos errores de Seiya y Sean, dándoles peso criminal y así poderles dar peso a sus actos en vida para manipularlos y así bajen la guardia. Evidentemente, esta escena nos da una lección de lo que es nuestra percepción de justicia y nuestro sistema de creencias. Un hombre sin propósito o con un propósito que no cumple es un hombre destinado al fracaso. Lune castiga a Seiya con su ataque reencarnación. Es juzgado y ante la culpa Seiya cede. Este es enviado al estanque de sangre, donde todos los seres que han atentado en contra de otro ser son castigados a que se consuman ahí. Sean salva a Seiya, y ahí comienzan los argumentos que nos meten estas ideas de la supervivencia y del sentido de justicia hacia seres vivos y hacia otros seres humanos. La naturaleza del ser humano por instinto es sobrevivir a veces a costa de ciertas cosas que nos han llevado a consumir, desvivir animales para comerlos y explotar sus beneficios. Aún así, ante la duda y presión que ejerce Lune en sus conciencias, Seiya y Sean dudan acerca de su propósito y los mete en culpa para olvidar su propósito de salvar a Athena, quien salvaría al mundo en sacrificio. ¿Pero realmente está mal matar animales o a otros seres para sobrevivir? Aristóteles sostenía una visión jerárquica de la naturaleza, argumentando que las plantas existen para los animales y los animales para los seres humanos. Para él, los animales domésticos son para nuestro uso y alimento, y la mayoría de los salvajes también, lo que justifica moralmente su consumo. Por otra parte, muchos pensadores de la antigüedad como Pitágoras seguían dietas vegetarianas y consideraban que matar animales era incorrecto, pues algunos filósofos utilitaristas argumentan que la ética se basa en maximizar el placer y minimizar el dolor. Peter Singer, uno de estos filósofos, en su obra fundamental Liberación Animal, rechaza el consumo de animales, argumentando que sufren y por lo tanto merecen consideración moral. Acusa de especismo, esto considerado como una discriminación basada únicamente en las especies, a la postura de priorizar los intereses humanos sobre los intereses similares de los animales. Seiya y Sean son sometidos ante este examen de conciencia, pero influida por Lune, quien, ante sus ataques, representan mera manipulación y hacerles dudar de su verdadero propósito de caballeros de Atena, quienes, al sostener un propósito claro, se desviaron de su autopercepción y olvidando todo por lo que han estado luchando. Este conflicto existencial ha sido muy presente hasta en nuestros días, pues el ser humano muchas de las veces, al perder propósito, lo puede hacer inservible o desestabilizarlo, moral, emocional e incluso espiritualmente. Friedrich Nietzsche argumentaba que el hombre es como un animal enfermo, para ilustrar su carácter de ser indeterminado, incompleto e inseguro. A diferencia de otros animales que viven guiados por instintos naturales, esta enfermedad no es una dolencia médica en el sentido estricto, sino una condición filosófica y existencial derivada de varios factores. Uno de los factores es: el hombre es el animal más inseguro, incierto y cambiante, sin una determinación ontológica fija. Esta falta de definición hace que el ser humano desafíe constantemente su propio destino. Como Seiya, que duda de su sentido de justicia por culpa de sus creencias que lo llevan a dudar si lastimar mariposas, dañar animalitos ha sido un error fatal. Sean de Andrómeda argumenta que aún la persona con el corazón más puro mata animales para sobrevivir. ¿Qué caso tendría vivir? Y he ahí el conflicto existencial ante nuestra percepción de justicia y creencias. Según Friedrich Nietzsche, todos los animales, incluidos los humanos, son manifestaciones de la voluntad de poder. La vida animal es tan válida como la humana. Como dato curioso, un incidente de maltrato animal en Turín, Italia, en 1889, donde Nietzsche abrazó a un caballo azotado, es el evento que precede su colapso mental final, marcando el fin de su lucidez y capacidad para escribir, lo que muchos ven como una manifestación extrema de empatía o sensibilidad que lo abrumó, aunque su inestabilidad mental ya estaba presente. Pero esa es otra historia, que a fin de cuentas nos sirve para hacer relevancia a nuestro análisis de la verdadera naturaleza, o por lo menos que nos acerque a ella. En un acto heroico,
Kanon salva a los caballeros de bronce, dándole una cucharada de su propio chocolate a Lune, manipulándolo por haber destruido el cuerpo de Hades. Y esto es clave, ya que si recuerdan, en la serie Lune de Balrog, cuando miró a Sean de Andrómeda, él se quedó perplejo al ver su rostro. Sin embargo, Lune no había dudado de su propósito, el cual era terminar a toda costa con cualquiera que amenazara el inframundo y que fuera en contra del dios Hades. No obstante, Kanon le reflejó tal incertidumbre a Lune ante su ataque de ilusión, ahora haciendo dudar a Lune de haber destruido el que iba a ser el cuerpo de Hades. Este corre desesperado y encuentra la supuesta cabeza de Sean. Envuelto en su desesperación, no podía ver la realidad, y es Radamantis el que le hace ver que era simplemente su casco. Muchas veces en nuestra vida, cuando no nos ha ocurrido que al entrar en desesperación y angustia no podemos ver la realidad, tomamos decisiones apresuradas y perdemos el enfoque de este propósito a causa de tal desesperación. Y esto es justamente por el miedo que nos crea ilusiones catastróficas en nuestra mente. Para Sócrates, el mayor mal no es la muerte, sino la injusticia o la falta de integridad moral. El miedo a la muerte nos aleja de vivir una vida examinada y virtuosa. Al superar este miedo, uno puede centrarse en lo que realmente importa, el cuidado del alma y la búsqueda de la verdad, que es el verdadero propósito de la vida humana. Vivir con miedo a la muerte o al fracaso nos impide vivir plenamente y de acuerdo con nuestros principios. Sócrates argumentó que temer a la muerte, caballeros, no es otra cosa que creerse sabio cuando no lo es creer que uno sabe lo que ignora. Y en esto es en lo que justamente Seiya, Sean y Lune habían caído ante sus propios miedos, culpas y angustias. Kanon de Géminis es la pieza clave, pues recordemos que Kanon fue la persona que había cometido actos atroces en su pasado, quien había engañado al dios Poseidón, que murieron muchos y miles a causa de la manipulación que le hizo a Poseidón. Muchos murieron ante las batallas de Poseidón, en los diluvios que éste provocó por despertar al dios de los mares, la falta de honor, la falta de honestidad y otros actos de cobardía y deshonor habían llevado a Kanon de Géminis a tomar actos impropios que le habían costado a otros sus vidas. Y aún así, Kanon no habría perdido su primer propósito que, aunque era malvado, no había dudado y mucho menos claudicado de sus actos malvados con tal de conquistar al mundo con su poder. Tal como la frase dicha por muchos, el fin justifica los medios. Tanto fue así la maldad de Kanon que de cierta manera influyó en despertar el Lemur que tenía Saga dentro de él. Hablaremos de ello en otro video. Kanon, al ser descubierto por Sorrento, este le hace ver sus verdades y malas intenciones junto con Ikki de Fénix, recubriendo en su conciencia la vergüenza y la frustración de su mal propósito. Ikki, al hacerle ver que fue Athena quien lo había salvado de no ahogarse, Kanon sintió el peso de la culpa, envuelta en negación, lo que le causó un conflicto existencial de su propósito de conquistar al mundo y así fracturar su propio existencialismo. Según Aristóteles, las acciones buenas son aquellas que se orientan hacia el bien supremo o el propio fin. Un propósito mal obrado, por ende, sería una acción que no logra cumplir con su propósito o fin adecuado, desafiando la creencia de que se estaba actuando correctamente. Kanon de Géminis fue construyendo su propia percepción a la sombra de su hermano, pues Saga era quien se llevaba todo el crédito ante su bondad y validación del patriarca Xion de Aries, quien también era el único que sabía de su existencia de Kanon. Kanon fue encerrado por Saga, pareciéndole injusto que su hermano lo encerrara de por vida y hasta lo llamó hipócrita por tal acción, siendo que le dijo a Saga que él tenía maldad en su ser y que tarde o temprano esa maldad iba a surgir. Kanon sentía ese resentimiento reforzado, y fue ello lo que de primera instancia le hizo maquilar ese primer propósito. En cuanto a lo sucedido en Cabos Unión, las mareas azotaban, y Kanon estuvo a punto de perder la vida muchas veces, y cuanto más estaba a punto de morir, mayor era el resentimiento acumulado por prevalecer sus intenciones malignas. Ahora bien, cuando Ikki de Fénix le argumentó que quien salvaba a Kanon era Athena, este se envolvió en negación y estuvo a punto de eliminar a Ikki. Sorrento intervino y este le hizo ver sus errores a conciencia, logrando que Ikki y Sorrento le dieran un golpe de realidad ante su verdad misma. Envuelto en vergüenza y frustración ante su propia percepción rota, se quedó inmóvil, tal vez enfrentando por primera vez en su vida el miedo, sí, el miedo de su realidad. En el manga,
se nos muestra a Canon recibiendo el tridente de Poseidón, sacrificándose por Atena, a causa de su remordimiento, pero en el anime solo se sugiere que se quedó inmóvil e incapaz de avanzar, quedándose perplejo ante su verdad. Sartre argumentó que la existencia precede a la esencia. Esto significa que una persona primero existe y luego define su propia naturaleza o esencia a través de sus decisiones y acciones. Al nacer sin un propósito predeterminado, ya sea por Dios, la naturaleza o la sociedad, el individuo es condenado a ser libre, digámoslo así, y por lo tanto completamente responsable de inventar su propio significado vital. Sin un propósito externo o conjunto de valores morales absolutos que los guíen, los individuos son los únicos responsables de dar sentido a sus vidas. Perder el propósito es perder la dirección y la justificación de la propia existencia. Teniendo este antecedente, recordemos también que Canon fue azotado por Milo de Scorpio, ya que Canon buscaba su propia redención en los Caballeros Dorados, redención que fue condicionada con tal de probar la verdadera dignidad e intención. Soportar el dolor de hacer pagar a Canon con las 15 agujas y al final con Antares, Canon no dudó ni un segundo en dar la vida ahora por Atena. Milo, al darse cuenta de ello, le perdona la vida y decide creer, pues Atena misma es quien ha sido ejemplo de amor, perdón y resiliencia a través de esta historia. Milo, a su vez, le da el honor y el reconocimiento de un verdadero caballero, como cuando se enfrentó a Hyoga de Cisne, detiene a Antares y le logra detener la hemorragia. Canon se levanta y le dice que espere, si va a dejar a Atena con un enemigo como él, a lo que Milo le responde: ya no hay ningún enemigo aquí, el único presente es un compañero. Se trata de Canon de Géminis, un caballero dorado. Al escuchar tal reconocimiento, Canon rompe en llanto, pues Milo le ha ayudado a cumplir con la penitencia de su cambio y así lograr aceptarse a sí mismo como ese caballero dorado. Teniendo contexto, Canon, al hacerles ver su error de duda a los caballeros de bronce, los refuerza con esa lección de rechazo ante sus dudas. Canon no acepta compañeros cobardes de su propósito, sino compañeros que saben que el propósito de salvar a otros es importante. Canon nos enseña una lección importante con esta frase: a pesar de que diga eso, la maldad me cegó. En realidad, no tengo derecho de hablar sobre la justicia. Pero aún así, si es un crimen matar a los enemigos, entonces liberémonos de todos los malvados del mundo y después aceptemos el castigo de Dios. Una vida sin propósito puede ser una vida llena de vacíos, una vida sin motivos. Tal vez la disciplina nos lleve a cumplir nuestros propósitos y puede que nos salve en nuestra existencia, pero de nada sirve mantener disciplina en cosas que no nos hacen felices y no nos llenen moral, emocional y espiritualmente. ¿Sabes qué te gusta hacer? ¿Lo que haces aporta un bien al mundo? ¿Eres realmente feliz? ¿Estás en donde hubieras querido estar? Si los obstáculos son divertidos, entonces ya lo entendiste. Si te gustó mi video, te pido que le des like, que compartas y de paso te suscribas. De ser así, te lo agradezco muchísimo. Nos vemos hasta el próximo videito. Cuídate, Saga.